en la sala con los de Shumatsu. Matt. Bueno, ya que ya les mostré al primer SCP con el que se funda la fundación, voy a cambiar un poco el rumbo y esta vez les mostraré a un ser que los va a perturbar bastante. Las valquirias y los humanos se sorprendieron al escuchar eso, los dioses también miraron con interés. Afrodita. ¿Un ser que nos perturbe? Suena intrigante después de lo que vimos recientemente. Loki. ¿Más perturbador que el Rey Escarlata y este guardián de la puerta? ¿Realmente existe algo así? Preguntó Loki escéptico. Matt. Bueno, el ser que les mostraré a continuación es inferior en cuanto a poder se refiere, pero su aspecto es por mucho incluso más aterrador que el del Rey Escarlata. Por no decir que se trata de un ser mucho más siniestro que el Rey Escarlata. Las valquirias y los humanos lo miraron con sospecha, mientras que los demás dioses estaban intrigados por saber quién era este ser. Gol. ¿Quién es ese ser? Preguntó la menor de ellas, mirando con atención. Matt. A este ser le conoce por el nombre de Devoid One, o el hervido en español. Dijo Matt con calma. Los dioses se miraron entre ellos, algo sorprendidos por el nombre tan inusual. Las valquirias estaban aún más alertas, mientras que algunos humanos empezaban a sudar nerviosos. Locke, ¿el hervido? Suena aterrador. Tesla, solo por el nombre que le dieron a esa cosa, suena que no va a ser un ser agradable a la vista. Dijo el inventor humano intrigado. Afrodita también estaba intrigada, aunque mantuvo su expresión tranquila. Afrodita, ¿qué tipo de aspecto tiene? ¿Qué tan malo es? Preguntó la diosa rubia. Matt, ya lo verás, y en cuanto a los demás, sugiero discreción porque esto va a ser bastante fuerte. Advirtió Matt. Los dioses, valquirias y los humanos se miraron entre ellos, antes de asentir con cautela. Todos estaban expectantes, ansiosos por ver qué era tan malo como para que el hombre de negro recomendara ser discretos. Brunhilde. Así que veremos a una criatura que es inferior en cuanto a poder pero que es mucho más siniestro que el Rey Escarlata en apariencia. Pensó la valquiria mayor para sí misma intrigada. Matt. Muy bien, pues empecemos, todos ojos a la pantalla. Todos siguieron a Matt, concentrando sus miradas en la pantalla. Algunos estaban nerviosos, otros curiosos, y algunos incluso estaban expectantes de lo que verían. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. En la pantalla apareció un mensaje críptico que hacía referencia a la creación del mundo en 7 días de la Biblia, cosa que confundió bastante a todos. Los dioses y los humanos se miraron entre ellos nuevamente, aún más confundidos por el mensaje. Algunos estaban tratando de descifrar lo que decía, mientras que otros simplemente estaban esperando a que el hombre de negro dijera algo. El tono y la pinta del video también eran muy espeluznantes, más de lo que muchos imaginaban. Los demás dioses también notaron el tono espeluznante del video, y algunos de ellos se estremecieron ligeramente. Algunos incluso estaban empezando a sentirse incómodos. Reginleif. Esto es muy inquietante. Rist. Y esto apenas empieza. Dijo Rist nerviosa. Las palabras de Rist hicieron que todos se estremecieran aún más. Algunos incluso tragaron saliva nerviosamente, esperando a ver qué más venía en ese video. Adán. ¿No es esa una referencia a cuando Dios creó al mundo? Preguntó el padre de la humanidad confundido. Eva. ¿Acaso veremos al creador? Preguntó Eva igual de confundida y bastante intrigada. Hércules. Lo dudo, sea lo que sea que veremos, dudo que tenga algo que ver con el creador. Los demás dioses y los humanos asintieron de acuerdo con él. Algunos estaban empezando a sentirse un poco más nerviosos, mientras que otros estaban ansiosos por ver lo que estaba por venir. Beelzebub. Estoy de acuerdo, además, en un momento escuché la palabra mentira, por lo que es posible que solo se trate de algo falso. Pero la verdad no estoy seguro de ello. Dijo el dios de las moscas con su típico tono apagado y desinteresado. Hades puso una mano en su barbilla, pensativo. Él también estaba empezando a dudar de la autenticidad de lo que estaban a punto de ver. Hades. Tienes razón, Beelzebub.
No podemos estar seguros de que esto sea cierto, pero también es posible que haya algo de verdad en él. Matt. Teorías para el final del vídeo, por ahora sigan viendo. Fue todo lo que dijo el hombre de negro, poniendo sus manos dentro de sus bolsillos. Los demás asintieron y siguieron viendo la pantalla. Dentro de la pantalla. Devia ter obedecido a comunicação. E não tive mais como um milagre de alguma forma tu entender. Indestrutível, profano dominar tua mente. Tão divina, não poder se vista. Nazaré diz não, meu filho, não. Diga que lutou a coroa de espinhos. Fuera de la pantalla. Al ver a la criatura en la pantalla, todos los presentes, dioses, valquirias y humanos por igual quedaron atónitos y algunos realmente estaban perturbados por la forma del hervido. Estaban en frío silencio, observando la pantalla con asombro y horror. Algunos incluso retrocedieron un paso, aterrorizados por lo que veían. La criatura en la pantalla era realmente escalofriante, y ninguno de ellos podía apartar la mirada. El silencio se mantuvo por un momento más, antes de que alguien finalmente se atreviera a hablar. Era Rist, quien rompió el silencio con un susurro tembloroso. Rist. ¿Qué, en el nombre de todo lo bueno es eso? Sasaki. Ya veo que no bromeabas cuando dijiste que esa cosa era mucho más aterrador que incluso el Rey Escarlata. Dijo volteando a ver al hombre de negro con nerviosismo. Matt solo se encogió de hombros. Matt, eso es lo que obtienes cuando pones el miedo en algo vivo. Respondió él con calma, observando cómo todos los presentes aún estaban asombrados por la criatura en la pantalla. Hades. Admito que la apariencia de esa criatura es desconcertante, más de lo que honestamente imaginaba. Afrodita asintió en silencio, todavía con expresión asombrada y nerviosa. Los demás dioses también estaban de acuerdo con Hades. Algunos incluso estaban empezando a sentirse nerviosos y asustados por lo que veían. Beelzebub. Sin duda su aspecto es mucho más siniestro que el del Rey Escarlata, cuyo aspecto es más imponente. Dijo el dios de las moscas recomponiendo su actitud estoica luego del shock de ver a la criatura en la pantalla. Todos estuvieron de acuerdo con él. El aspecto de la criatura en la pantalla era mucho más siniestro y perturbador que el del Rey Escarlata, lo que aumentó aún más la tensión en el ambiente. Hércules. Creo que está de más preguntar esto, pero, ¿es esa criatura una amenaza para el mundo? Preguntó el dios Hércules al hombre de negro. Matt se volvió a encoger de hombros con calma. Matt. Eso depende de cómo lo veas. Para mí, es una amenaza, pero para otros no lo es. Todo depende de la perspectiva. Aunque bueno, para los seres humanos es una seria amenaza con la que probablemente no exista una manera para eliminarlo. Eva. Pero entonces, ¿eso significa que mis hijos son víctimas de esa horrible criatura? Preguntó la madre de la humanidad indignada. Matt. Por desgracia, sí. Fue todo lo que dijo el hombre de negro. Brunhilde. Tengo una duda, antes se mencionó de una advertencia a la que se debería obedecer o algo así. ¿Qué exactamente es esa advertencia? Preguntó la valquiria mayor. Matt. Aparentemente, hay una serie de pasos importantes a seguir con los que se puede prevenir el encuentro con el hervido. Los pasos a seguir son bastante simples si soy sincero, pero como saben, siempre hay gente que se toma esas cosas a guasa y bueno, son ellos los que terminan siendo víctimas del hervido. Tesla. Ahora veo que eso de creer o reventar es una dicha que no se debe tomar tan a la ligera. Dijo Tesla con amarga ironía. Reginleif. Además, parece que esta criatura tiene poder sobre la psique humana, o al menos eso es lo que entendí. Los humanos se estremecieron ante las palabras de Reginleif. Ahora estaban más nerviosos que antes, sabiendo que la criatura tenía algún tipo de influencia sobre la psique humana. Locke. Entonces, esa cosa puede manipular a los seres humanos cada vez que se le antoje. ¿Pero acaso funcionará con otras criaturas no humanas? Preguntó la valquiria rubia con curiosidad. Matt se quedó en silencio por un momento, pensando en la pregunta de Locke. Matt. Depende de lo poderosa que sea la criatura y de cuán poderoso sea el efecto que quiere lograr.
Si la criatura es lo suficientemente poderosa, entonces podría manipular a cualquier ser vivo. Pero si no es lo suficientemente fuerte, entonces no debería ser capaz de hacerlo. Shiva. Es una respuesta un poco ambigua la que das. Exclamó el dios hindú. Matt. Para ser sincero, no tengo idea de lo poderoso que sea el hervido realmente, así que no puedo decir con exactitud si podría manipular a otras entidades o no. Gol. ¿Esa cosa es un dios? Preguntó la menor de las valquirias tartamudeando del miedo. Matt volvió a encogerse de hombros. Matt. No lo sé con certeza. Puede que sea un dios, o puede que no. Todo depende de cómo se defina a un dios. Pero, en cualquier caso, es un ser poderoso. Hermes. ¿Qué exactamente quiere decir con eso de que no puede ser visto? Preguntó Hermes algo confundido. Matt se tomó un momento para responder. Matt. Significa que la criatura es tan poderosa que puede manipular los sentidos de las personas, de modo que su apariencia y su esencia sean prácticamente invisibles. De esta forma, puede caminar entre los humanos sin ser notado, y nadie más que él sabe que está allí. Esa es una forma de ponerlo, pero lo explicaré mejor al final del vídeo. Pensamiento del dios Buda. ¿Qué pasa con todas esas referencias al cristianismo y por qué esa cosa trae la corona de espinas de? El pensamiento de Buda se detuvo abruptamente al darse cuenta de un detalle importante. Buda. No me digas que esa cosa es. Todos los presentes estaban atónitos ante el pensamiento de Buda, sintiendo la tensión creciente en el aire. Dentro de la pantalla. Não se orgulhava, é a face da verdade. Um toque de maldade. Diria que tu és uma falsa divisão. Não sangrar e as trombetas escutar. Então rezem para Deus. O único Deus sou eu. Fuera de la pantalla. Zeus. ¿Acaso esa criatura es quien creo que es? Preguntó el padre del cosmos visiblemente desconcertado. Todos los dioses intercambiaron miradas entre ellos, llenos de asombro y sorpresa. Algunos incluso estaban empezando a parecer horrorizados por lo que sospechaban. Afrodita. ¿Cómo es que alguien como él terminó siendo semejante criatura tan grotesca? Preguntó la diosa de la belleza incrédula por quien sospechaba podría ser aquella criatura. Matt se encogió de hombros nuevamente y sacó un cigarrillo de su chaqueta, empezando a fumarlo aún con una expresión de calma. Matt. No lo sé. El multiverso es grande y misterioso, y muchas cosas pasan que nadie puede explicar. Y algunas de ellas, son realmente horribles. Loki. Ese mundo está literalmente condenado si su antiguo salvador ahora es una criatura de intenciones para nada benévolas. Dijo Loki con tono serio. Todos los dioses estaban de acuerdo con Loki, sabiendo que la situación era realmente preocupante. Si la criatura realmente era quien ellos temían, entonces no había nada bueno en el horizonte para el mundo. La menor de las valquirias no pudo soportar semejante tensión en el ambiente y se desmayó, siendo sujetada por su hermana Rangrith quien la llamaba con preocupación. Ares estaba pálido y mudo sin saber cómo reaccionar a semejante situación. Los humanos estaban en un frío y desconcertante silencio, si bien no todos eran cristianos o simplemente no lo eran, aún así entendían las repercusiones catastróficas que significa que su antiguo Mesías ahora era literalmente la perdición en aquel mundo. Dentro de la pantalla. Dai-vos graças ao Senhor, nosso Senhor Jesus, que se sacrificou para salvar o homem da cruz. Não conte para eles, a pequena ovelhinha tem de me escutar. Só eu e você, e ninguém me verá além de você. Está na hora de ir para o outro plano. O plano é só ver quantos mais estão sobrando e dão pisque. É tudo que pode fazer. Eu te disse, é só eu e você. Entre as fotos tu verás a verdadeira forma de um deus. Dentro da sua cor, fiquei mais que só
ser infeliz. Tu vai estar paralisado e morto, e ninguém me verá. Mas eu estarei lá, e só você me verá. Não se orgulhar, ver a face na mente, no toque de meu pente. Diria que tu és uma falsa divindade. As trombetas escutam, reza para Deus. O único nosso orgulhar, ver a face na mente, no toque de meu pente. Diria que tu és uma falsa divindade. Fuera de la pantalla. Todos los presentes estaban abrumados por la escena del simbolismo de Jesús siendo sacrificado. Los humanos estaban horrorizados y asustados, mientras que las valquirias parecían estar luchando para controlar sus emociones. Para algunos, dicha escena confirmaba la sospecha de que aquel ser tan abominable era nada menos que el propio Jesús, o el Mesías cristiano. Algunos de los presentes, especialmente los cristianos y los creyentes, comenzaron a tener dudas y a cuestionarse si realmente se trataba del Jesús que ellos conocían y adoraban. Otros, en cambio, estaban horrorizados por la revelación y por lo que eso implicaba para el futuro del mundo. Los dioses como Hades, Beelzebub, Odín y Zeus eran los que más dudaban de la identidad del hervido. Ellos tenían sus propios pensamientos y teorías sobre quién podría ser realmente la criatura, y estaban tratando de encontrar alguna pista o indicio para poder determinar la verdad. Los dioses estaban intrigados y preocupados por las repetidas negativas del hervido, lo que hacía aún más difícil para ellos identificar su verdadera identidad. Cada vez que el hervido negaba algo, los dioses tenían más preguntas y menos respuestas. Los humanos estaban muy confundidos y perturbados por la situación. La revelación de que la criatura no era nada menos que el Jesús cristiano estaba sacudiendo sus creencias y su comprensión del mundo. Algunos incluso estaban empezando a perder la fe en la divinidad, mientras que otros buscaban desesperadamente respuestas. Zerofuku. Esto es muy confuso, ¿eso no es el Mesías cristiano? Preguntó el dios de la desgracia bastante confundido y sacudiéndose la cabeza. Buda. Me gustaría saberlo a mí también, todo este misterio me está empezando a irritar. Ambos estaban tratando de procesar la situación y encontrar alguna respuesta lógica a lo que estaba pasando. El hecho de que la criatura pudiera ser nada menos que el Jesús cristiano era un golpe para la fe de muchos humanos. Susano. Por lo que se implica en el vídeo, esa cosa elige a quienes pueden verlo y quienes no. Susano estaba razonando sobre lo que el vídeo indicaba. Si la criatura podía elegir quién podía verla y quién no, entonces eso significaba que había una especie de poder oculto detrás de su apariencia. Rangriff. Y son esas personas que lo pueden ver los más afectados. Rangriff hizo una pausa por un momento. Rangriff. Sí, es posible que las personas que puedan ver a la criatura sean las más afectadas. Aquellos que tienen una fe profunda y creyente en la divinidad podrían sentirse más afectados por la revelación de su verdadera identidad. Afrodita notó que Matt estaba fumando su cigarrillo en silencio. Él estaba manteniendo una expresión neutral en su rostro, pero ella podía ver una mirada pensativa en sus ojos. Albitro. ¿Esa cosa solo es visible en las fotografías? Albitro preguntó a Matt con curiosidad. Él levantó la vista de su cigarrillo y la miró por un momento antes de responder. Matt. Sí, solo es visible en las fotografías. Thor. La verdadera forma de un dios. Me preguntó qué clase de dios tendría una forma tan grotesca como la de esa cosa. Thor no pudo evitar hacer esa pregunta, ya que la apariencia de la criatura era verdaderamente grotesca y aterradora. Los dioses estaban tratando de imaginarse cuál podría ser la verdadera forma de un dios con semejante apariencia. Leónidas. Y parece que una persona tuvo el infortunio de conocer a ese monstruo en persona. Jack. Sea quien sea aquel hombre, no tuvo un final para nada agradable. Qin Shi Huang. Esa cosa literalmente le quitó la columna vertebral y se la comió, no creo que haya peor final que ese para un hombre. Dijo el emperador chino desconcertado. Algunos de los presentes se estremecieron ante la idea de la muerte del hombre, y especialmente ante la imagen de su columna vertebral yaciente en el suelo mientras la criatura se lo comía. Era un final realmente espantoso y atroz. Okita. Entonces, ¿qué es lo que tienes que decirnos sobre esa cosa? Preguntó Okita al hombre de negro. Matt.
Es un tema un tanto complejo, pero intentaré explicar lo mejor posible lo que se acerca del hervido. El fenómeno del hervido comienza con una advertencia, diciendo que los efectos pueden ser perturbadores para algunos espectadores. Luego instruye a los espectadores a tomar tapones para los oídos, un lápiz, una hoja de papel y una Biblia estándar abierta en Salmos 91, 10, y que si escuchan un ruido extraño hablando en lenguas, simplemente se pongan los tapones para los oídos y continúen. Luego dice que escriban: puedo ver este papel. Puedo ver mi mano. No puedo escuchar los gritos de miles. No puedo escuchar la fiesta. Soy un ser humano que se mueve y respira en el planeta Tierra. Luego reciten Salmos 91, 10, no te sobrevendrán mal, ni plaga tocará tu morada. Si los recuerdos o imágenes impías están en su mente, todo lo que pueden hacer es orar. Llamen a las autoridades si continúan. Muchos parecen vivir una vida normal después. Adán. Esos son los pasos de los que se habló antes. Dijo el padre de la humanidad al recordar la mención de esos pasos anteriormente en el video. Afrodita. Son de hecho una serie de pasos bastante simples si uno quiere evitar el contacto con esa horrenda criatura. Dijo la diosa rubia con algo de simpleza. Matt. El texto explica que hubo un documental sobre la naturaleza que se estrenó en los años 90 y que ahora está clasificado, pero que tuvo que terminar porque el presentador murió. Luego, curiosamente, el 13 de agosto de 2003, el episodio 13 de la serie tuvo una repetición inesperada y el video muestra un clip antes de volver al texto. El texto dice que durante un segmento intermedio, una transmisión anómala secuestró la repetición. La transmisión mostró una cara espeluznante, derretida y roja que habló al espectador con una voz cálida pero desconcertante. La cara y sus propiedades se conocen como FEN 228. Durante el tiempo en que habló, a veces se superponían en la pantalla clips de hospitales y habitaciones. Aunque la mayoría recuerda a FEN 228 hablando en inglés, muchos espectadores que no hablaban inglés pudieron recordar exactamente lo que FEN 228 les dijo. El texto dice que se mostrará un clip de la transmisión, pero se ha amortiguado, invertido y atenuado para suprimir los efectos peligrosos del clip tanto como sea posible. Para máxima seguridad, recomienda usar anteojos con filtro de luz azul y tapones para los oídos. El clip comienza con el programa de la naturaleza, pero se interrumpe rápidamente con The Boiled One. Debido a todas las alteraciones, las palabras están al revés, pero eso lo hace aún más inquietante. Esta transmisión se conoce como transmisión 813. Aproximadamente 530 personas en el área del sur de Pensilvania la vieron y sufrieron efectos secundarios poco naturales después. Muchos no pudieron sacarse el FEN 228 de la cabeza y siguieron escuchando su voz. Beelzebub. Entonces esa criatura se hizo presente mediante los televisores para afectar simultáneamente a un gran número de personas. Una estrategia bastante inteligente he de decir. Beelzebub recargó su barbilla sobre sus manos mientras pensaba. Heirabor. Claramente esa criatura tiene una poderosa influencia psicológica si puede afectar a los seres humanos de forma tan severa con el solo hecho de verlo y escucharlo. Dijo la valquiria con tono serio. Matt. El 14 de agosto de 2003. Después de que se detectara el incidente, se le dijo al NERC que evitara una mayor escalada y el conocimiento de Broadcast 813. El apagón se extendió a varias partes de Nueva York, Nueva Jersey, Ohio e incluso Canadá. Dejó a casi 50 millones de personas sin electricidad. Durante la confusión, se creyó que todos los rastros de Broadcast 813 habían desaparecido. Luego se nos dice la explicación del apagón, pero luego la pantalla muestra misteriosamente un gran texto blanco que dice pero el daño ya estaba hecho. Las consecuencias de la eliminación de Broadcast 813 dejaron a 509 personas en Pensilvania en un pseudocoma y fueron puestas bajo investigación gubernamental. Todas las personas afectadas habían estado viendo Broadcast 813 cuando se emitió. Se entrevistó a más de 60 víctimas, que se comunicaban en código Morse parpadeando. Un caso particularmente extraño le sucede a un veterano de guerra con el alias Job Zamperini. Él afirmó que algo profano había en su casa. Luego se nos muestra una imagen de FEN 228 de pie junto a una pequeña casa de juegos en el patio trasero de Zamperini, con FEN 228 siendo enormemente más grande que la casa de juegos. Zamperini explicó que FEN 228 lo lastimaría a él y tal vez a otros si lo describía o lo que le estaba diciendo. A continuación se reproduce una grabación del oficial T. Gómez de la sucursal de Prata entrevistando a Job Zamperini.
Gómez primero le pregunta a Zamperini si había algún síntoma antes de que perdiera la movilidad, a lo que Zamperini responde había una cara. Gómez pregunta cuándo comenzó a ver la cara, y Zamperini parpadea para decir que comenzó a verla después de verla en la televisión. La tercera pregunta de Gómez es si Zamperini ha tenido alucinaciones perturbadoras o inquietantes, porque muchos otros que vieron Broadcast 813 las tuvieron. Zamperini responde no, está en la ventana. Gómez le pregunta cómo se ve, y Zamperini parpadea y dice que es horriblemente quemado, no por el Señor Cristo. Después de eso, la imagen sobre su cama que dice dáselo a Dios y vete a dormir se desvanece lentamente, y aparecen las palabras puedo verte en su lugar. Gómez continúa con su entrevista, preguntando si Zamperini ha tenido alguna otra alucinación además de la cara. Zamperini explica que escucha los gritos de miles y trompetas antes de dormir, pero incluso con todo esto, todavía tiene fe en el Señor Cristo. Ocurre una falla, luego Gómez desaparece, y en la ventana, podemos ver la parte superior de la cabeza de Fen, 228, que se eleva. El video ha sido pirateado, y el hervido aparece en una imagen completa con texto. La primera oración dice día maravilloso. La segunda dice el milagro del nacimiento. La tercera dice una fanfarria fetal. La cuarta y última está en japonés, pero cuando se traduce, dice teme al único pájaro Watanabe. Hay otro error y lo siguiente que sabemos es que Fen, 228 comienza a hablar. Su boca se estira y se alarga mientras habla. Escucha con atención. ¿Lo oyes? Pasamos a sus entrañas por un momento, que se parecen a una caja torácica e intestinos. Escucharás la risa de miles mientras el cielo se abre. Mientras Fen, 228 habla, sus entrañas se aplastan y se mueven como un corazón que late. Volvemos a la cara de Fen, 228 antes de pasar rápidamente a las imágenes de las nubes, el rojo se apodera de la parte inferior de una antes de que llueva sangre. Escucharás las trompetas tocar sus sonidos alegres. Volvemos a Fen, 228 nuevamente. La sangre descamada de la vida se derramará sobre todos nosotros. Vemos un primer plano de su costado, donde un brazo sale de su cuerpo. Volvemos a su rostro, luego a sus entrañas. Juntos, estaremos quietos. Luego volvemos a su rostro de nuevo. Un festín digno de un rey. Luego al brazo que salió de él. Juntos, soldados por el amor y la conexión más pura. Que se retuerce y se tuerce rápidamente. Cambiamos al rostro de Fen, 228 por última vez. Quédate quieto. Deja que, antes de que haya un fallo, las imágenes se asemejan a la nube que nos mostraron de la que llovía sangre. Después del error, aparece un fondo amarillo con un símbolo de advertencia y un texto rojo debajo que dice advertencia. La advertencia dice si puedes ver esta pantalla, significa que no es seguro seguir viendo. El programa terminará en breve. La advertencia desaparece y, en su lugar, dice se ha iniciado el protocolo Brevita, 228. Luego, se reemplaza por realice los procedimientos que se le dan durante la parte de introducción de este video inmediatamente. El texto final dice no te sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga se acercará a tu morada en rojo 3 veces antes de que termine el video. Se reproduce un código Morse durante el protocolo, presumiblemente por Devo y Ledwan, que dice todavía te veo. Termino de explicar el hombre de negro. Hermes. Es básicamente todo lo que vimos en ese video que nos mostraste. Apolo. Es verdad, aunque al menos ahora lo tenemos más claro. Dijeron ambos dioses a la hora tener más claro el modus operandi del hervido. Raiden. Como me alegra no vivir en ese mundo, esa cosa es demasiado aterradora como para siquiera intentar confrontar. Dijo Raiden visiblemente nervioso. Tesla. Dudo que siquiera sea posible confrontarlo, esa cosa de alguna manera se mete en tu mente y te destruye desde adentro. Además, por lo que el tipo de negro dijo, esa cosa no parece pertenecer en nuestro plano dimensional. Dijo Tesla con tono serio. Locke. La voz de esa cosa es en verdad desconcertante, no suena a nada que haya escuchado antes. Albitr. Es verdad, escucharlo hablar hizo que me diera un horrible escalofrío. Las valquirias gemelas hablaban entre ellas, sintiéndose incómodas de escuchar la espeluznante voz del hervido. Brunhilde. Además de que sus palabras son muy crípticas y viniendo de esa cosa, el significado tras ellas no es para nada tranquilizador. Dijo la mayor de las valquirias con cierto nerviosismo. Gol. Pero espera, si esa cosa puede influenciar a otros solo con verlo y escucharlo, entonces eso no significa que nosotros también seremos afectados eventualmente. Lo que dijo la menor de las valquirias hizo que todo se estremeciera. Matt. Ah, ahora que lo mencionas. Creo que no pensé en eso con anterioridad.
dijo el hombre de negro con una gota de sudor bajándole por la cabeza al estilo anime. Locke, Albitrigol. Y lo dices con tanta calma. Gritaron las tres valquirias mientras sacudían al hombre de negro como si fuera una sonaja de atrás a adelante agarrándolo de su abrigo negro.